tanto, echamos un vistazo a los mercados y lo hacemos con Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals España. Franco, como siempre, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Marta, ¿cómo estamos? Bueno, ¿cómo estás viendo el entorno bursátil? Porque seguimos viendo bastantes dudas en la renta variable estadounidense, aunque hay que decir que en la europea también estamos viendo el mismo entorno. Y, por cierto, nos llama bastante la atención la tecnología en sí. Va a ser una semana con protagonistas tecnológicos, es el caso de Microsoft, Tesla, que publican sus cuentas esta semana. Bueno, Microsoft de hecho lo hace hoy al cierre. Y además estamos viendo también un entorno peliagudo, con cada vez más tecnológicas anunciando despidos. Cerrábamos la semana pasada con Alphabet, siendo la última que anunciaba pues una decisión de este estilo, pero hoy era Spotify la que se llevaba todas las miradas. Así que, ¿cómo estás viendo todo este entorno? Efectivamente, al final lo has dicho muy bien. Primeramente, lo que debemos de saber hoy día, lunes, sobre todo de cara a la mayoría de los traders, es ese periodo de blackout. Ya está, o sea, se ha acabado el hecho de dar detalles y por eso siempre es tan importante, es decir, siempre hay mucha noticia al respecto de, hostia, ostras, Brainard ha dicho esto, Bullard ha dicho lo otro, Mary Daly ha dicho lo otro. Claro, es normal, porque al final, cuando luego se emite el resultado final de política monetaria, ha sido un consenso entre todos. Es decir, hay un error a veces conceptual generalizado en la gente que piensan que es Powell el que dictamina los tipos y es un consenso general. Eso por un lado, y como bien has dicho, periodo de blackout. ¿Por qué entonces es tan importante prestar atención a los niveles técnicos en un periodo de blackout? Bueno, primero que nada, porque ya no pueden hablar, eso es lo, bueno, ya no hablan hasta la reunión. Por otro lado, ¿hay algún que otro dato macro en el medio que va a salir esta semana, concretamente el viernes? De hecho, dejadme que ponga el Nasdaq, ahora que habías nombrado el tecnológico, Marta. Viernes tenemos ese dato del PCE, dato macro importantísimo. Es la pata que mira la Fed a la hora de luego de tomar decisiones de política monetaria. Por lo tanto, puede ser un condicionante importante para el movimiento del mercado. Eso, punto número uno. Bueno, punto número dos, pues hemos dicho blackout, el PCE de este viernes. Y como bien estabas comentando justamente tú ahora, Marta, el tema de los earnings tecnológicas. Bueno, estamos viendo el Nasdaq, abierto hace poquito Wall Street, 1,2 arriba aproximadamente, pero vamos a sacar un poquito el contexto o vamos a encontrarle la perspectiva general. ¿Qué está ocurriendo en el Nasdaq? Porque, claro, tiene una figura muy similar a la del SP500 que decíamos, toda esa directriz bajista. Bueno, en fin, esa directriz se ha hecho súper famosa ya en el SP. Bueno, es que es normal, ¿no? Evidentemente. Pero tiene algo distinto a lo que tiene el DAX. Es decir, si prestamos atención al DAX, perdón, al Nasdaq, tiene algo distinto a lo que tiene el Nasdaq, en este caso el SP. ¿Por qué? Fijaos lo que está ocurriendo con el Nasdaq, independientemente de la subida que hay hoy. Es importante lo que vamos a comentar ahora porque se trata de mezclar la intervención de la semana que viene y los earnings de esta semana. ¿Vale? En el momento en el que juntamos eso, miramos el gráfico, toda la coyuntura sigue siendo desfavorecedora en términos generales para el Nasdaq. Pero en el momento en el que prestamos un poquito de atención, ya no tanto, o lo que solemos decir siempre de máximos y mínimos decrecientes, creo que no hace ni falta comentarlo hoy, o sea, es muy evidente ya que ha habido máximos y mínimos decrecientes, pero hay algo que llama la atención y que el SP500 no tiene y que el Nasdaq sí, que son mínimos iguales. Si prestamos atención a lo que marca el SP, no marca la misma figura y la gente dice, no, es que van de la mano. Bueno, ya, van de la mano, o sea, es decir, es renta variable, por eso va de la mano, por eso están correlacionados. Pero la ponderación cambia, evidentemente, en el Nasdaq frente al SP. Eso es de libro. Pero si prestamos atención a lo que estaba diciendo, a los últimos mínimos que estamos viendo en el Nasdaq son, ok, inferiores al resto, pero son iguales. Se está manteniendo igual. Entonces, ¿esto qué puede llegar a sugerir teniendo en cuenta lo que bien decíamos, esos earnings y luego semana que viene reunión del banco, bueno, sí, del BCE, pero de la Fed primero, porque van primero ellos? ¿Qué podemos tener en cuenta? Bueno, es que la gente a veces tiene, digamos, la manía de observar este tipo de puntos de inflexión y decir, vale, entonces, a la rotura largos. Bueno, a ver, para empezar, estamos en un gráfico de una temporalidad alta. Primero lo tiene que acompañar la macro y todo el fondo de mercado. Si no, no hay rotura de línea tendencial que valga. Eso es muy propio del intradía. En el intradía eso se puede ver independientemente del fondo que haya de mercado. Pero si estamos prestando atención a una temporalidad relativamente más alta, hay algo que probablemente la gente no se está planteando y creo que estamos planteándolo ahora a tiempo desde Admirals. Y es lo siguiente. Podemos entrar en lo que se suele llamar, que es muy famoso eso, ese tipo de periodos laterales posterior a una tendencia bajista. ¿Vale? Hay una lateralidad de libro en este caso. Entonces, ¿esperar una rotura sí o no? Tenemos por un lado earnings, tenemos por otro lado política monetaria
y tenemos estos dos niveles clave en el Nasdaq. Así que vamos a vigilar justamente eso porque cumpliría con lo que sería esa lateralidad posterior a mucha tendencia bajista. Entonces, no descartemos consolidación en el Nasdaq. Eso sería. Nos decías al inicio, Franco, que vamos a estar entre medias entre los earnings de esta semana y el análisis que podamos hacer la semana que viene. Además, la semana que viene vamos a estar también en plena previa, ¿no?, de los bancos centrales. Quería aprovechar precisamente para destinar ahí más los tiros, ¿no? Porque la semana que viene, desde luego, va a ser una semana importante. De nuevo, tenemos las dos reuniones de los dos bancos centrales más mediáticos, una tras otra. ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta a lo largo de estos próximos días? Porque, bueno, como decías, ¿no?, estamos en este periodo de blackout, se acabó de dar detalles hasta que tengamos las próximas reuniones, pero mientras tanto, ¿cuáles son los sentimientos que se están gestando en los mercados o de qué forma lo estás apreciando tú? Bueno, sobre todo, si por ejemplo hablamos un poquito de Europa ahora y nos vamos al DAX, por ejemplo, yo no sé si te acordarás, Marta, que ya la semana que viene, siempre nos suelen llamar en este sentido muy shorters o bajistas. Tampoco es que seamos bajistas, simplemente se trata de observar un poquito de estructura de mercado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy? De hecho, es curioso, el sentimiento está un poco mezclado por todo lo que habíamos comentado justamente al principio. Y ahora hablando un poquito del DAX en este caso, toda esa directriz alcista que ya estábamos viendo la semana pasada y hablábamos de un cambio estructural, bueno, finalmente esto se llevó a cabo y lo estamos viendo aquí. Es decir, ¿qué es lo que se ve aquí y cómo lo interpretamos? Bueno, un cambio, el máximos y el mínimos. Ya tenemos máximos y mínimos decrecientes. No significa esto que ahora hay que ir a buscar cortos hasta lo más abajo posible, pero sí que puede llegar a significar que, digamos, toda esa subida previa sea sanamente corregida. Es decir, incluso hipotéticamente, aunque el mercado continúe subiendo o vaya a continuar subiendo, una corrección a tiempo es saludable, ¿verdad? Entonces, el entorno que estamos viendo hoy justamente, digamos que es una mezcla entre... Bueno, es que al final esa mezcla está siempre. Es decir, cuando hacemos intradía está a la orden del día y siempre hay mucha lucha entre lo que es compradores y vendedores. Pero ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Bueno, hoy lo determinante en este caso, como mínimo para el DAX, será lo siguiente. Hablábamos de un cambio en los máximos y en los mínimos. De hecho, veíamos... y señalando con puntos esos máximos, esos mínimos. Vale, entonces, ¿dónde hay que prestar atención hoy? Bueno, al último máximo que teníamos en la apertura europea y al mínimo de la semana pasada. ¿Por qué estos dos niveles son tan importantes en este caso para Alemania? Que además, si hablamos un poquito de macro, justamente esta semana tenemos PMIs de Alemania, así que bueno, cuidado también en ese sentido porque puede tener movimiento. Entonces, estos dos niveles son clave. ¿Por qué? Primero, la rotura del mínimo que estamos señalando, de hecho, concretamente, es el 14.900, valida una continuación del movimiento correctivo. Es decir, si hablábamos de cambio estructural y ahora estamos hablando de un nuevo mínimo y un nuevo máximo que son más bajos que los anteriores, pues efectivamente rotura del 14.900 confirma todavía más ese cambio estructural. Ahora bien, caso contrario, si lo que hacemos es romper el máximo de hoy, después de todo, ¿qué habrá quedado aquí, finalmente? Bueno, en lo que habrá quedado básicamente es una pauta correctiva algo menos profunda, ¿de acuerdo? Entonces, niveles clave, 14.900, ese mínimo de la semana pasada, que valida ese cambio estructural todavía más, que se acentúa todavía más, y luego nos vamos al máximo de hoy, máximo de Europa, que lo comentamos en la apertura europea en directo que hacemos desde Admirals en YouTube, 15.150, rotura de este máximo, y en un principio toda esa perspectiva alcista que estamos viendo podría llegar a continuar y que esto simplemente se haya quedado como una pauta correctiva para continuar subiendo. Pero claro, hay tanta mezcla de sentimiento que realmente, por eso a veces el intradía, aunque hablen tan mal del intradía, se suele ajustar bastante, porque uno ve tanta cantidad de escenarios que luego no le cuesta nada hacer lo que le llamamos un reverse y adaptarse al escenario que sea. Por lo tanto, 15.150 para largos, 14.900 para que continúe ese movimiento correctivo. Veremos, pero tenemos una semana importante, pero todavía la que viene es todavía más. Así que bueno, estaremos pendientes. Pues estaremos pendientes, como bien dices, Franco Machiavelli, responsable de análisis en Admirals España. Muchísimas gracias, como siempre, un placer. Igualmente, Marta, un saludo a vosotros también.